Ahí lo habéis visto, esa es la portada de lo que será mañana, sin duda alguna. Bueno, ya lo es en todos los digitales, a las 6 de la tarde la comparecencia del presidente del gobierno tras el intenso Consejo de Ministros en el que se ha aprobado, falta la redacción final, se ha aprobado lo que va a ser la llamada fase de desescalada después del mes y medio de confinamiento que hemos cumplido con creces. Bueno, ya hoy son ya 44 días los que se decretó el estado de alarma y se hizo el confinamiento general. Sobre eso, evidentemente, y más cosas, pero particularmente sobre eso vamos a hablar. Algo que, bueno, yo creo que en alguna medida viene a ser un poco como una especie como de alivio, un poquito de pomada para la quemadura, simbólica, evidentemente, que todos tenemos después de estar más de mes y medio con nuestras libertades recortadas, porque entre otras cosas tenemos nuestras libertades recortadas al estar metido en casa y salir bajo muy circunstancias o muy especiales circunstancias y bajo muchas premisas. Así que Miguel Ángel y Paco, buenas tardes también a los dos Buenas tardes. Pues, buenas y a tardes, todos los que nos ven. buenas tardes, Miguel Ángel. Cinco Pues fases, cinco. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. En teoría, todo esto nos tendría que llevar a lo que se ha llamado la nueva normalidad a final de mes de junio. Pues sí, esperemos que esté planificado, que esta vez se lo hayan pensado bien. A mí lo que no me gusta ya es el punto de partida, porque muchas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, ha hecho sus propios planes, ha hecho sus propias iniciativas a la hora de ver de forma en la que estaba sucediendo el coronavirus en esa comunidad autónoma y han hecho sus planes en función de los resultados, es decir, en función del grado de afección que está teniendo el coronavirus en la comunidad autónoma. Lo que no me gusta de este plan es que no ha tenido en cuenta esas comunidades autónomas, que parece que hace una uniformidad para el conjunto de España que no entiendo que no debería ser así, porque no es lo mismo la situación que hay en Andalucía como la que hay en Madrid, como la que hay en Murcia, por poner algún ejemplo también, como Andalucía y Murcia, donde hay menos casos de afectados por coronavirus, y desgraciadamente pues volvemos otra vez, y ojalá me equivoque y acierten en este tipo de situaciones, pero ya os digo que el punto de partida no me gusta y empieza con una prepotencia una vez más de nuestro presidente del gobierno a la hora de obviar lo que están diciendo las comunidades autónomas, de obviar las recomendaciones que los propios sistemas sanitarios de las comunidades están realizando y están recomendando, y hacer un plan para todos que yo creo que es erróneo desde ese punto de vista, porque la situación no es igual en toda España. Esperemos que acierten por lo menos con las medidas, que no haya marchas atrás, que se llegue hasta el plan 4, al cuarto nivel de ese plan de desescalada, pero también, y ya habrá tiempo para hablar a lo largo del debate, hay medidas que me parecen o que se me antojan tremendamente peregrinas y que dificultan mucho la vuelta a la normalidad de nuestras empresas. Hay una cosa que yo creo que señala más todavía el descontrol que existe sobre el tema de la desescalada, que la fase 1 se anticipa excepcionalmente para Canarias al día 4 de mayo, cuando el resto de las comunidades no será dentro de 15 días. Se obvia de alguna manera Ceuta y Melilla, que tampoco tienen ningún caso, pero parece que no son España, ¿vale? Parece que es que no son España. Dice, mire usted, en la misma medida que Canarias no tiene ningún tipo ahora mismo, ningún contagiado ni nada, pues Ceuta y Melilla tampoco, y son ciudades autónomas. Por lo menos tenga usted en cuenta eso. Es decir, que usted no mira a todos los españoles. Mira que en Canarias hay más votos y que en Ceuta y Melilla pues hay menos seguramente. ¿Vale? Por otra parte, hace un rato escuchaba al presidente de Asturias, el señor Revilla, que ya yo no sé si es presidente de Asturias o Cantabria. periodista de La Sexta, no lo sé, estoy todavía porque alguien me lo aclare, ¿no? Precisamente lo escuchaba en La Sexta, en el programa de hace un rato de por la tarde, donde decía que en las reuniones que tienen con el señor Sánchez, los presidentes de las comunidades autónomas,
que el señor Sánchez lo que hace es simplemente escucharlos y no les hace caso, que él llamaría a estas reuniones, porque hasta la de hoy, sumada la de hoy, son 35 horas, que llamaría 35 horas con Pedro, ¿no? La llamaría, dice, porque pues no hace caso en absoluto las recomendaciones que le damos desde las diferentes comunidades autónomas, que cada uno conoce su territorio y sabe sus peculiaridades. Es decir, que eso está, ya digo, son dos formas de alguna manera de ver, de que se vea el descontrol que existe en este gobierno, que es verdad que no gobiernan igual para todos los españoles, no tienen en cuenta bajo las mismas circunstancias a todos los territorios, y que bueno, que esto va a seguir siendo un descontrol tremendo. A eso le sumamos que ya hay una segunda partida ahora de mascarillas que también han venido en mal estado, y bueno, tú dices, aquí cada día son más cosas, y que el domingo vimos la experiencia, por mucho que alguna prensa quiera justificar que si la foto, la perspectiva, eso ya lo sabemos, porque, y los que hemos tenido algún tipo de relación en cuanto a televisión y tal, que claro, dependiendo del plano donde tú cojas, pues parece que hay 100, que hay 200, y que una imagen que tú ves en televisión en 2 dimensiones, pues es una imagen de 3 dimensiones y que efectivamente no se ven las separaciones, pero hay fotos clarísimas que sí tú puedes analizar, por ejemplo, sobre el paso de San Sebastián, y se ve la gente sentada uno al lado del otro, y no hay, ahí por mucho que tú quieras, mire usted, ahí no hay espacio ninguno, ni se respetan los 2 metros, ni nada de nada, ¿no? Y puede haber algunas y lo que sea. ¿Que podemos volver para atrás? Me decía esta mañana un amigo diplomado en enfermería que ojalá no coincidan este año la fase de la gripe junto con el coronavirus, que entonces cuando le vamos a ver bien las orejas a los... Y aquí, como no estamos haciendo la tarea, porque el señor Sánchez pues está a la suya, a verla venir, pues muy bien, pues perfecto. Hoy ha cambiado la comisión que regula el desescalamiento, y ahora tiene muchísimo poder también el señor Pablo Iglesias dentro de la comisión, mucho más poder que tiene el PSOE, pues todavía peor. Es decir, que bueno, ahí está. Así que las fechas seguro que no se van a cumplir. Eso es casi con toda seguridad. Pues, podéis llamarme agorero, podéis llamarme visionario, lo que queráis, pero yo creo que cualquiera sabe que efectivamente no se van a cumplir. Está simplemente pues jugando un poco, como lleva desde el principio de esta crisis, pues jugando con los españoles, y poco a poco alargando el tiempo y jugando con el tiempo, y a eso vamos, es lo que va haciendo, vamos. Mira, las consecuencias de lo del domingo, ojalá Dios no lo quiera, las consecuencias de los domingos los vamos a ir viendo conforme vayan pasando los días. Y no solamente por los más pequeños, porque la culpa no la tienen los niños, la culpa lo tienen los... Perdóname, Guillermo, una cosa, un inciso sobre el tema de los niños. Resulta que hoy sale un informe que se conocía hace 6 días, que efectivamente el COVID está afectando, y en Inglaterra ha afectado a ya 4 niños, no sé qué tal, con una serie de temas patológicos que están surgiendo con el tema del COVID. Y lo anuncian hoy, posteriormente. Esto ya es el segundo 8 de marzo, ¿eh? El segundo 8 de marzo. Ahora, una vez que ya yo he admitido el tema de los niños, pues ahora digo que sí, que efectivamente pues el COVID, hay unas patologías que están afectando a los niños, ¿no? Por eso digo que ese informe, que no tiene, a ver, se ha hecho público, pero no tiene una confirmación, por así decirlo, de todos los pediatras, jefes de pediatría y médicos y científicos que han hablado con ellos, que yo he escuchado desde ayer hasta hoy, todos lo han puesto en cuarentena, que puede ser consecuencia de... Porque por lo visto yo no soy científico, ni me quiero meter en terrenos que no conozco porque puedo meter la pata. Por lo visto no solamente es un coronavirus, son varias, por así decirlo, varias especies del virus los que están afectando, y por eso la disparidad en edades, en síntomas, etcétera. Bueno, como yo decía, las consecuencias de los domingos lo vamos a ver estos días, eso es evidente. No creo que tengan la misma fuerza ni tampoco el mismo impacto que han tenido desde el final de febrero prácticamente hasta aquí. Pero hay 2 cosas que sobre el tema de la desescalada. Las islas, ¿vale? Está claro que durante todas las fases está prohibido terminantemente el comunicarse o el viajar de provincia a provincia, o el tema insular, de isla a isla, de isla a península o península a isla, ¿vale?
En Canarias, bueno, Canarias sabemos todo que es digamos, un asidero en el que Sánchez se suele apoyar cada vez que necesita votos y los tiene ahí. Tiene a Nueva Canarias y tiene a los partidos que le suelen apoyar, no siempre, pero tradicionalmente. Bien es cierto que Canarias el impacto ha sido menor, pero es que la incidencia, caso de volver atrás, prácticamente no va a ser. Fronteras europeas cerradas, fronteras internacionales cerradas, fronteras nacionales en cuanto a desplazamiento cerrados. En Baleares, 3/4 de lo mismo. Allí la fuerza la tiene Podemos, pero estamos las mismas. Estamos las mismas. Nadie puede ir de la península a Baleares ni de Baleares a la península. ¿Qué se pretende con esto? Yo quiero pensar, mejor dicho, yo no quiero pensar, porque es fuerte lo que voy a decir, que vayan a utilizar a las islas como conejillos de India para ver cómo funciona, ya que llega el buen tiempo, y que el impacto turístico o del tema económico en toda España, pero en Baleares y en Canarias es fortísimo, intentar a ver cómo se comportan en ambos archipiélagos, el Canario y el Balear, y en función de cómo vayan las cosas, pues los vamos aplicando poquito a poco en el resto de territorio. Digo que es una posibilidad. La otra, este hombre, después de lo que ha visto esta mañana, que sabía el tema de la EPA y el tema de las suposiciones que se están haciendo por parte del analista financiero, vamos, tiene que haberse echado a llorar en un rincón y no parar hasta que ha salido delante de las cámaras. Y él habrá seguramente, muy probablemente, haya apretado, pero más le han apretado a él en el Consejo de Ministros. Muchísimo más. Esto no puede estar mucho más tiempo así. Es evidente que primero es la salud, pero también es muy importante la economía y también es muy importante lo social. Si todo esto, y termino ya, no tiene un recorrido o no tiene una transición normal en el que vayan bajando el número de infectados, evidentemente el número de fallecidos, y vaya subiendo el número de personas curadas, que se desequilibre esa línea, mientras eso no lo veamos, habría que andarse con pies de plomo, porque cualquier mínimo traspiés, yo no quiero ni pensar que lo que hemos tenido o estamos teniendo todavía puede quedarse en un cuento de hadas comparado con lo que puede ocurrir. Así al menos lo veo yo. Bueno, sobre todo, Guillermo, con lo que decía anteriormente, hay que tener en cuenta que no tenemos unos presupuestos aprobados, que hay que aprobar unos presupuestos a la vuelta de toda a la normalidad, a la nueva normalidad. Fijaros el propio mensaje del presidente del gobierno, vosotros que sois expertos también en esa comunicación, en cómo decir las cosas, en cómo utilizar las palabras, fijaros las palabras que ha utilizado, nueva normalidad, nueva normalidad. Yo creo que normalidad no va a haber a partir de finales de junio. Vamos a vivir una vida totalmente distinta a la que teníamos hasta mediados de marzo y la realidad va a ser totalmente distinta. Pero yo creo que el presidente basa esto en su propio libro, ¿no? El propio título del libro, el título que utilizó para su libro, el Manual de Resistencia, yo creo que es lo que está haciendo ahora mismo. Y yo creo que está ahora mismo en una coyuntura de aguantar como sea, de garantizarse los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar unos presupuestos que si no aprueba los presupuestos a partir del mes de septiembre, pues no, se va a encontrar prácticamente contra las cuerdas, y yo creo que lo que trata es de ganar tiempo, de ganar situaciones de cara a que pase, que capee el temporal y que nos centremos ya en final de año ya con un gobierno, con otra situación totalmente distinta y a vendernos una película totalmente distinta a la que estamos viendo. Yo creo que los datos hoy, que lo decía Guillermo, de la encuesta de población activa, yo creo que son tremendamente significativos, son tremendamente dramáticos para la sociedad española, y los que se nos vienen encima con abril y el mes de mayo, y cuando vuelva esa nueva normalidad que dice Pedro Sánchez que va a haber, pues van a ser tremendamente negativos desde un punto de vista del empleo. Yo, como os decía antes, soy muy negativo con algunas cosas. Pedro Sánchez nos ha tratado de transmitir hoy una tranquilidad, como si vamos a ir abriendo negocios y no va a pasar nada, nos vamos a olvidar de todo, esto va a ser una recuperación rápida desde un punto de vista económico, y yo creo que con las medidas que se van a tomar vamos a tener hasta el mes de junio prácticamente, y eso en el mejor de los casos, a muchas empresas paradas. Y os pongo un ejemplo.
espectáculos de teatro, espectáculos de cine, restaurantes, hoteles, a 1/3 de capacidad. ¿Qué empresario normal que sabe gestionar una empresa puede mantener una empresa con los costes fijos que tiene que tener a 1/3 de capacidad de clientes, a 1/3 de clientela? Estamos hablando, fijaros, pues, el bar de abajo de mi casa, pues en la barra pueden caber 6 personas y pegadas. Con 2 clientes se mantiene un establecimiento de hostelería, con 2 clientes en media hora para desayunar, con 2 clientes 90 minutos para comer como se planteaba. Yo creo que no, yo creo que cualquiera que tenga sentido común, pues se tiene que plantear que esa no es la realidad. La realidad de Sánchez es totalmente ajena a la que tienen los empresarios, a las que tienen la... El otro día hablaba con un empresario de la hostelería, están tremendamente angustiados con esta situación porque tienen costes fijos, las ayudas son mínimas y no ven ningún horizonte claro. Por tanto, podemos volver a una nueva normalidad, pero la nueva normalidad va a ser tremendamente dramática para el empleo y para las empresas. Y este gobierno pues parece que solo obvia, que no pasa nada, que habla de paro como el que habla de los fallecidos, desgraciadamente, por esta pandemia, y son cifras, no hay dramas detrás, no hay familias detrás de esos números para el gobierno de España. Desgraciadamente esa es la situación y desgraciadamente pues nos vamos a encontrar con esa situación en el mes de junio, donde, y te digo, en el mejor de los casos, donde muchas empresas van a ir a concursos de acreedores seguros. Pero antes de que Paco intervenga, si me permites, Paco, tan solo menos de un minuto, con el poder de síntesis que tenemos los periodistas. Vamos a ver. Y a todo eso que acaba de decir Miguel Ángel, que suscribo palabra por palabra, habría que añadir algo que yo creo que, a ver cómo os diría, todo lo que estamos hablando es material, absolutamente todo, tema económico, hay que levantarlo. Hay algo que es el tema psicológico, el tema emocional, el tema de las personas. O sea, yo voy a hablar por mí, por Guillermo, yo no sería capaz, ni creo que tuviera la temeridad de que a pesar de que lleguemos a final de junio con esas 4 fases de desescalada cumplimentada, que nadie me lo va a asegurar, que primero me dijeran cuántos test se han hecho y yo no me iría a ningún establecimiento abierto por muchas restricciones, ni medidas de seguridad, ni medidas de higiene que haya, porque si yo las cumplo, no tengo seguridad de que los demás las vayan a cumplir. Simplemente, y aquí en todo caso lo dejamos por lo menos la primera parte, porque ya nos avisa el reloj que estamos viendo todos aquí. Simplemente decir, esta mañana leía un informe, si no recuerdo mal, de la OCDE. Yo no suelo leer ningún tipo de informe ni de fuente así extraña ni rara, que decía que cuando esto termine, el 40% de la población española, el 40% de la población española vivirá de la caridad del Estado. El 40%. Y eso es muy fuerte, pero muy fuerte. Y yo creo que, en todo caso, luego en la segunda parte pues seguiríamos hablando del tema, si os parece. Muy bien.